este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. A tus pies, Señor, a tus pies rendimos nuestra vida, nuestros corazones y todo lo que somos. Recibe la gloria, recibe la honra. Oh, Señor. Amén y amén, Señor. Voy cantando a tu presencia, cantando santo. El tiempo de la canción llegó, los cielos destilan gloria y salvación, la tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu luz, y yo voy
cantando santo. Buenas noches a todos mis hermanos de Casa de Dios y a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos miran por este medio. Hoy quiero compartirles un mensaje basado en Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hoy quiero hablarte acerca de un tema llamado Dios tiene sus tiempos y tu vida en sus manos. El profeta Habacuc comienza cuestionando a Dios, comienza con unas interrogantes, comienza con reclamos a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No sé cuánto tiempo había pasado, cuánto tiempo llevaba Habacuc con la misma oración, con la misma necesidad. Lo cierto es que Habacuc le reclama a Dios. Lo cierto es que Habacuc interroga a Dios. El profeta Habacuc interroga a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esta situación? Yo creo que con lo que estamos pasando, con lo que estamos viviendo hoy en nuestros días, creo que más de uno también le hemos reclamado a Dios. Más de uno también hemos interrogado a Dios acerca de las situaciones que nosotros vivimos. La Biblia dice que en el tiempo de Habacuc, dice que había destrucción y violencia. Estaban por todas partes. Había pleitos y contiendas. Hoy diríamos que hay también homicidios, hay robos. Hoy vemos en nuestros días también que hay tantas situaciones difíciles. Y a la respuesta de nuestros reclamos ante las autoridades hay una ley que se corrompe. Y el hombre está desesperado, la sociedad está desesperada. Muchos culpamos al gobierno, muchos culpamos al desarrollo de la ciudad, muchos culpamos a muchas cosas. Lo cierto es que el profeta hace estas preguntas y hace estos cuestionamientos a Dios. Y pareciera que Habacuc no tiene respuesta. Yo quiero decirte que a veces en los tiempos de crisis, yo quiero decirte que a veces en las situaciones de adversidad, en los momentos difíciles, cuando nosotros más necesitamos la respuesta de Dios, cuando nosotros estamos tan necesitados de que Dios haga un milagro en nuestras vidas, muchas veces Dios guarda silencio. Porque esa es su manera de responder, porque también esa es su manera de contestar a nuestras oraciones. La razón es por qué. La cuestión es por qué Dios guarda silencio cuando nosotros necesitamos respuestas inmediatas. Una de esas cosas está relacionado, el silencio de Dios está relacionado con el desarrollo de nuestra madurez. Tiene que ver, hermanos, con nuestra manera de conocer a Dios. En estos tiempos de encierro, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos en los que hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de abrir la iglesia, Dios quiere que aprendamos a conocerlo en su totalidad de otra manera.
Muchas veces esos silencios traerán dolor a nuestras vidas, harán la situación más dolorosa e implican una dura etapa de prueba para nuestra fe. Pero ¿qué hacer ante estas cosas? ¿Cómo es que Dios responde? ¿Cómo es que nosotros tenemos que esperar en esta situación, en esta crisis en la que nosotros estamos viviendo? Habacuc le pregunta a Dios. Habacuc cuestiona a Dios sobre estas cosas. Cuando nosotros leemos los primeros versículos, cuando nosotros encontramos en estos primeros versículos, pareciera que estamos leyendo el periódico de hoy en la mañana o estamos viendo las noticias de nuestra ciudad. Violencia, destrucción, pleitos, tantas cosas que aquejan nuestra sociedad. La pregunta es ¿por qué? La pregunta, yo creo que nosotros le cuestionaríamos a Dios de la misma manera que lo hizo Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con estos miedos? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con estos temores? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con estas inseguridades? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con esta enfermedad que está matando al mundo entero? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios está guardando silencio. Otra de las maneras de responder de Dios, muchas veces Dios responde de la manera que nosotros menos esperamos. Con tanta razón el profeta Isaías dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios trae la respuesta a Habacuc. En el capítulo 1, versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camine por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios estaba trayendo la respuesta a Habacuc. Yo creo que cuando Habacuc escuchó esta respuesta, no era la que él esperaba, no era la que él deseaba, no era la que él quería. ¿Cómo? ¿Iba a levantar un enemigo? ¿Iba a levantar a un enemigo en contra de Israel con todo lo que estaba pasando, con todo lo que estaba viviendo? Sí, esa era la respuesta de Dios. Como esta es la respuesta de Dios. Estábamos viviendo situaciones tan difíciles en nuestro mundo. Estábamos viviendo situaciones tan difíciles en nuestro México. Y esta es la respuesta de Dios. Dios ha levantado un enemigo, Dios había levantado un enemigo llamado los caldeos para traer juicio sobre el pueblo de Israel, sobre Judá. Dios había levantado un enemigo para hacerle saber que este pueblo necesitaba a Dios, para despertarlo y hacerlo volver a los principios, a la ley de Dios. Y sí, esta es la respuesta también hoy en nuestros días. Dios nos ha puesto a todos en el mismo nivel, a pobres y a ricos, a grandes y a pequeños, a malos y a buenos. Dios nos ha puesto en el mismo nivel, a naciones poderosas como a naciones no tan poderosas. Dios nos ha puesto en el mismo nivel a hombres intelectuales como a hombres y mujeres ordinarias como nosotros. Alguien le preguntó a la hija de un gran conferencista llamado Billy Graham. A esta mujer le preguntaron: ¿usted me puede decir por qué dice que Dios existe? Si Dios permitió, ¿por qué Dios permitió que las Torres Gemelas en los Estados Unidos cayeran y mucha gente inocente muriera? ¿Usted me puede contestar si Dios de verdad existe? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta destrucción?
Si usted me dice que Dios existe, usted me podría decir, ¿por qué hay tanta gente perversa? ¿Por qué hay guerras? Aquella mujer, con la sabiduría de Dios, contestó: yo creo que Dios también está triste. Yo creo que Dios también está sumamente triste. Está triste al igual que nosotros. Y creo que está triste porque durante muchos años nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas. Hoy le exigimos a Dios, le reclamamos, le exigimos a Dios respuestas sobre estos asuntos, pero más bien Dios nos cuestionaría a nosotros: ¿por qué me exigen si ustedes me han sacado de sus vidas? Ustedes me han sacado de sus familias, ustedes me han sacado de su gobierno, ustedes me han sacado de su nación. Más bien sería la pregunta de Dios. Más bien serían los cuestionamientos de Dios. ¿Por qué me exigen si ustedes me han alejado de Dios? Este es el tiempo. Este es un tiempo en el que nosotros estamos viviendo para que todos nos volvamos a Dios. Este es un tiempo, hermanos, para que nosotros reconozcamos, creyentes o no creyentes, nosotros reconozcamos que necesitamos a Dios. Necesitamos volvernos a los principios de Dios. Necesitamos volvernos a las leyes de Dios, a las reglas de Dios. Porque todo lo que estamos viviendo es porque hemos alejado a Dios de nuestras vidas. Aquel que nunca se ha interesado en Dios, este es el tiempo para buscarle. La Biblia dice: buscadme ahora que hay tiempo. Y aquel creyente que está alejado, aquel creyente que ha estado viviendo una vida descuidada, este es el tiempo para consagrarnos. Este es el tiempo para volvernos con todo nuestro corazón a Dios. Eso fue lo que hizo Habacuc. Eso fue lo que Habacuc entendió. Por eso en el capítulo 2, versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y volveré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc entendió que estaba cuestionando a Dios y no era más que el resultado de un pueblo que se había alejado de Dios. No era más que el resultado de un pueblo que había dejado a Dios fuera de sus vidas. Y Habacuc dice: volveré para ver lo que se me dirá. Hoy en estos días, en estos tiempos de no estar asistiendo a la iglesia, en estos tiempos de no estarnos congregando, en estos tiempos de ver iglesias cerradas, en este tiempo de no poder asistir a una iglesia para escuchar el mensaje, para recibir una oración, yo creo que deberíamos de pensar como Habacuc: voy a volver para ver qué es lo que Dios quiere enseñarme en estos días. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme en estos días? Y Dios trae una palabra de esperanza para Habacuc en medio de todas estas situaciones. Porque sabes, hermano y amigo, aunque pareciera que Dios guarda silencio, aunque pareciera que Dios no está respondiendo, ¿sabes una cosa? Dios siempre tendrá una palabra de esperanza. Dios siempre tendrá una palabra de consuelo para tu vida. Dios siempre estará obrando. A veces tarda la respuesta, pero créeme que cuando clamamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios traerá la respuesta. Dios obrará en nuestras necesidades, cualquiera que sean. Dios le dice a Habacuc: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque Dios
Aunque el tiempo pase, aunque los días pasen, Dios traerá la respuesta a tu necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Has estado orando por un hijo que se fue de casa? ¿Has estado orando por un esposo que te maltrata? ¿Has estado orando porque tienes miedo ante la enfermedad que estamos enfrentando? ¿Has estado orando porque tus recursos se han terminado? Espera en Dios, porque Él traerá la respuesta a tu necesidad. Versículo 4 del capítulo 2 dice: He aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos va a sostener en estos días de tiempos de crisis? ¿Qué es lo que nos va a sostener en estos tiempos difíciles, donde vivimos con una sociedad corrompida, donde culpamos al gobierno, donde vivimos tantas pobreza? ¿Qué nos va a sostener a ti, a mí, en estos tiempos de pandemia? Nuestra fe puesta en Dios. Tu vida y los tiempos están puestos en Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos saber que solo nuestra fe puesta en el Señor nos dará la victoria, cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sea el enemigo que estemos enfrentando en este tiempo. Yo quiero terminar con esta ilustración. A veces los niños por la noche, cuando son muy pequeños los bebés, le tienen miedo a la oscuridad. A veces los niños por las noches, al sentirse solos en su cuna, tienen miedo y despiertan llorando. Y lo único que los hace a ellos calmarse, dejar de llorar, dejar de tener miedo, es cuando escuchan la voz de su papá, cuando sienten la mano de papá acariciando su espalda. Eso los tranquiliza, eso los conforta y eso los hace que vuelvan a dormir en paz. Mi querido hermano y amigo, hoy yo quiero decirte que el único que puede traer paz a nuestras vidas, el único que puede traer confianza a nuestros corazones, el único que puede traer respuesta ante nuestras interrogantes, el único que puede hacer un milagro ante tu necesidad y mi necesidad, se llama Dios. Vamos a volvernos a Dios. Vuélvete, como dijo el profeta Habacuc: voy a volverme para oír qué es lo que Él tiene tocante a mi queja. Vuélvete a Dios y Dios traerá la respuesta a tu necesidad. En medio de todos estos temores, deja oír la voz de Dios a tu vida. Deja oír la voz de Dios a tu corazón y Dios obrará en tu necesidad. Dios traerá la respuesta, cualquiera que sea tu necesidad que estés enfrentando. Dios te bendiga en esta noche y que la paz de Dios sea sobre tu vida.